Profetas y Reyes, capítulo 22, Nínive, ciudad sobremanera grande. Parte 3. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en las posibilidades de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Preguntó al Señor: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4, 1 y 2. Una vez más cedió a su inclinación a dudar, y una vez más fue abrumado por el desaliento. Perdiendo de vista los intereses ajenos y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir la ciudad, exclamó en su desconformidad: «Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida». El Señor preguntó: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad, y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 3 al 6. El Señor dio entonces a Jonás una lección objetiva. Preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase y se deseaba la muerte, diciendo: «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Nuevamente Dios habló a su profeta: «¿Tanto te enojas por la calabacera?» Y él respondió: «Mucho me enojo hasta la muerte». Y dijo Jehová: «¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales?» Versículos 7 al 11. Confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido, sin embargo, la comisión que se le diera de amonestar a aquella gran ciudad. Y aun cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no deja de haber procedido de Dios. Cumplió el propósito que Dios tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reveló entre los paganos. Los que habían estado en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, clamaron a Jehová en su angustia, y librólos de sus aflicciones. Sacólos de las tinieblas y de la sombra de la muerte, y rompió sus prisiones. Envió su palabra y curólos, y librólos de su ruina. Salmos 107, 10, 13, 14 y 20. Durante su ministerio terrenal, Cristo se refirió al bien realizado por la predicación de Jonás en Nínive, y comparó a los habitantes de aquel centro pagano en el pueblo que profesaba pertenecer a Dios en su época. Declaró: «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar.
Mateo 12, 40 y 41. En el mundo atareado, dominado por el bullicio y las altercaciones del comercio, donde los hombres procuraban obtener todo lo que podían para sí, había venido Cristo, y sobre la confusión, su voz como trompeta de Dios, se oyó decir: ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8, 36 y 37. Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo fue para su propia generación la predicación de Cristo. Pero, ¿qué contraste entre las dos maneras en que fue recibida la palabra? Sin embargo, frente a la indiferencia y el escarnio, el Salvador siguió obrando, hasta que hubo cumplido su misión. ¿Te gustaría escuchar todos los capítulos del libro Profetas y Reyes? Suscríbete a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa, Profetas y Reyes. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y a escuchar el siguiente capítulo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con aprecio, el pastor Juan Manuel Flores Espinosa.